Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Jesús terminó su sermón de la montaña, el anuncio de lo que él traía a la gente de esa época y a la de ahora. Y después que terminó de enseñar a esa muchedumbre, bajó de la montaña. Lo siguió mucha gente, pero en el camino se topó con la sorpresiva llegada de un hombre que estaba cubierto de lepra y que de rodillas le suplicó que si quería lo purificaran, porque esa enfermedad hacía impuros, los contaminaba y les impedía vivir con su familia, vivir en su comunidad y asistir al culto religioso de los sábados y las fiestas que hubiera que celebrar, y quedaban confinados fuera de la sociedad, esperando alguna vez sanarse o finalmente terminar muriendo con la piel caída a pedazos. Jesús lo tocó y le dijo: sí quiero, y que él quedó sano. Jesús lo envió a ofrecer lo prescrito por la ley ante el sacerdote. Y después de esto Jesús entró a Cafarnaúm, a donde de repente le apareció también un personaje importante, un centurión, significa un jefe de 100 soldados, que le vino a suplicar que atendiera a uno de sus criados que estaba prácticamente paralítico en su casa y padecía terribles sufrimientos. Y Jesús inmediatamente se dirigió a atenderlo. Empezó a caminar, pero el centurión le dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque él era pagano y conocía las reglas de Israel, que un judío no podía entrar a casa de uno que no fuera de su pueblo. Y para convencer a Jesús le dice: es suficiente que tú pronuncies una palabra para que mi criado quede sano. Y le da su ejemplo: yo tengo soldados bajo mi autoridad, y si yo le ordeno a uno, ve, él va. Si otro le ordeno, ven, él viene. Lo mismo sucede con mis siervos. Si le digo a uno, hace esto, él lo hace. Jesús se quedó maravillado de haber encontrado una fe tan grande en un pagano, cosa que no había encontrado en Israel. Y por eso Jesús les dice que muchos van a venir de oriente y de occidente y participarán en la mesa del reino. Después de esto, Jesús le dice a aquel hombre: vete y que suceda como has creído. Y el criado quedó sano inmediatamente. Después Jesús entró a la casa de Simón Pedro y la suegra estaba enferma de fiebre. Él simplemente la tocó y la fiebre la dejó. Se levantó ella y se puso a servirles. Y más tarde le trajeron muchos enfermos y endemoniados y a todos él los curó. Luego se estaba embarcando cuando un escriba quería seguirlo, y Jesús le advirtió que con él no tenía ninguna seguridad, ni siquiera para reposar a la hora de descansar. Y a otro que lo quería seguir y quería ir primero a sepultar a su padre, Jesús le dijo:
deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y sígueme. En ese momento se nos cuenta, porque ya Jesús había dicho que fueran a la orilla a sus discípulos y estaban embarcados y entonces empezaron a navegar. Pero el lago de Galilea, que se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar y es prácticamente un lugar profundo rodeado de montañas, cuando soplan los vientos del occidente provenientes del Mediterráneo y logran entrar, giran y giran y giran dentro del lago y levantan olas muy altas. Y sienta también el viento del sur que proviene de África. Esto hace una tempestad de agua. Hace que las olas se encrespen, que volteen y golpeen las barcas, que los vientos zarandeen las embarcaciones. Y así se encontraban a medio mar los discípulos batallando mientras que Jesús dormía. Entonces, cuando no podían sacar el agua y vieron que ellos, que eran expertos en el mar, no podían echar el agua afuera, que posiblemente se iban a hundir, fueron a donde se encontraba Jesús reposando después de haber trabajado todo el día. Estaba dormido y le hablaron diciéndole: Señor, sálvanos, porque estamos prácticamente hundiéndonos. La respuesta de Jesús fue: porque tienen miedo, hombres de poca fe. Jesús le está diciendo lo que él sabe, que ellos tienen fe, pero su fe es poca. Si tuvieran más fe, ellos no deberían de tener miedo por ninguna razón. Y entonces Jesús se incorporó y habló con autoridad terminante a los vientos y al mar. Los reprendió y los dos elementos del cosmos se sometieron inmediatamente a lo que Jesús les dijo. Aquí se nos dice que él dio una orden, pero no se nos explica qué orden les dio. Pero al darnos cuenta que sobrevino una gran calma, les mandó que se aplacaran, que cesaran de provocar esta tempestad. Los discípulos son presentados ahora no como discípulos. Se habla de ellos como unos hombres que estaban admirados, sorprendidos, no sabían qué pensar después de que estaban aterrorizados creyendo que morirían hundidos bajo el oleaje tan impetuoso que estaba zarandeando la barca. Ahora se preguntan uno a otro: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Varios de ellos habían sido testigos de que los paisanos de Jesús se preguntaban de dónde le venía la sabiduría, de dónde tenía la autoridad, y ahora recuerdan probablemente la última conversación con un personaje, el centurión, que le dijo que él tenía autoridad sobre otros. Y así Jesús les demuestra que él tiene autoridad sobre los elementos cósmicos, y eso solamente lo tiene Dios mismo, que ha creado y domina toda la creación. Por eso los discípulos descubren en esa barca que lo que han hecho en medio de la tempestad es viajar con el Maestro, que poco a poco les está enseñando que es verdadero hombre porque se cansa y necesita descansar, pero que es verdadero Dios, y los elementos de la naturaleza, por más violentos y poderosos que sean, se les someten con humildad,
sin reaccionar de otro modo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.